Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a reconocer una cosa en primera instancia. Sois unos auténticos privilegiados. Marcamos desde la organización un aforo no superior a 80 personas. Esta mañana se había superado esa cifra y otros 80 se han quedado fuera. Por tanto, vosotros estáis aquí porque habéis querido venir antes que otros. Este es un foro. No confundáis, émulos de Ábalos. Este no es un club. Este es un seminario de empresarios. Este es un lugar de encuentro. Es un lugar de networking, de transferencia de conocimiento, de economía circular. Una iniciativa que se crea a partir de el impulso de un empresario que viaja mucho, pero que es de Andújar y que conoce el momento en el que se encuentra el municipio, la comarca, la Andalucía de Interior, la provincia de Jaén. Hemos perdido muchos trenes, pero tenemos esperanza. Ese empresario que hoy es nuestro anfitrión, el titular de Casa Palacio Sáenz de Tejada, tuvo esta idea y nos juntó a gente que pensábamos exactamente igual que él. Por eso quiero pedir en principio un primer aplauso esta noche en esto que, insisto, no es un club, es un lugar de encuentro. No queremos que haya socios, queremos que haya empresarios acostumbrados a colaborar con los que tienen más cerca. Quiero pedir un primer aplauso y unas primeras palabras para nuestro anfitrión, para el artífice de las veladas empresariales Casa Palacio, Fernando Sáenz de Tejada. Explícanos, Fernando, cómo nace la idea de traer a grandes personalidades del mundo de la empresa, audaces como tú, para contarnos sus experiencias e intercambiarlas en un lugar donde no hay la tensión lógica de un libro de registro. Buenas noches. La idea no nace, se crea, porque esta gente que hay aquí apuesta por algo diferente y por algo que no hay, y es el networking, la comunicación entre un empresario y otro. La idea nace y se plantea la Cámara de Comercio, y la Cámara de Comercio apuesta por las veladas empresariales. Gracias a todos los patrocinadores que habéis hecho posible esta noche que estemos aquí. Gracias a don Mario Conde, una persona que ha estado abajo y arriba, y él va a inaugurar el principio de muchas veladas que creo que estaremos maravillosamente encantados de celebrarlas. Gracias a los patrocinadores, señores, y gracias a todos vosotros por estar aquí. Y os dejo con ellos. Y ciertamente ese es el objetivo, alimentar ese espíritu de sacrificio, de superación, con experiencias trascendentes en estas veladas empresariales Casa Palacio, como la que tuvimos este 19 de junio de 2025, con un primer ponente controvertido, abogado del Estado, primero entre sus conmilitones de promoción-oposición, como en su formación universitaria en la prestigiosa Universidad de Deusto, matrícula de honor, empresario, exbanquero, hecho a sí mismo desde abajo, desde su Tui natal, en la comarca baja del Miño, en Pontevedra, hijo de un inspector de aduanas y un ama de casa que tocaba el piano. Escritor, político, orador, conferenciante, inconformista, controvertido, incisivo, hiriente, convincente, visionario, soñador, idealista, estratega avezado. 2 veces cayó con estrépito en prisión, 1994 y 2016. En ambas se declaró inocente, víctima del sistema por sus aspiraciones políticas. Soñó ser presidente del gobierno de España. Ave Fénix, multimillonario antes de los 40 años, doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. De la industria farmacéutica a Banesto, 6 años al frente, del 87 al 93. Amigo de los más poderosos prohombres de la transición, incluso del emérito rey Juan Carlos. Y sí,
Quiso ser presidente y lo pagó caro. ¿Cuál es el legado de Mario Conde? Mario Antonio Conde, alejado hoy por hoy del mundanal ruido, pero siempre atento a cuanto acaece en su país. De Sevilla a Edimburgo, su finca sevillana en Los Carrizos, una hacienda cuya extensión abarcaría 3.000 campos de fútbol, sus olivos en cuadro, variedad arbequina, ya también superintensivo, intensivo y superintensivo, sus recuerdos, la soberbia del mito hecho a sí mismo, su experiencia iniciática codo con Juan Abelló, el Olimpo del poder, la erótica de las altas finanzas y la beautiful people, la España del pelotazo, el país solchaguiano, donde era más fácil ser un triunfador viniendo de la nada. El legado de Mario Conde, varios libros, podcasts y videopodcasts. El último, en 2020, va por la 4ª edición. Mario Conde, un peregrino del absoluto. Conversaciones íntimas sobre lo divino y lo humano. Y este jueves 19 de junio, Mario Antonio Conde inauguraba en Andújar la iniciativa Veladas Empresariales Casa Palacio, con una charla coloquio sobre el orgullo inherente a la condición del emprendedor, del empresario, para aprender a levantarse tras cada tropiezo, después de cada contratiempo. La leyenda del ave fénix. Con todos vosotros, con todos ustedes, don Mario Conde. Bueno, muy buenas tardes. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Mi padre ha dicho que me hubiera encantado que fuera Guardia Civil, pero no era Guardia Civil, era inspector de aduanas. Y mi madre, aparte de ama de casa, tocaba el piano y jugaba al bridge, como decía aquel. Yo nací en la cultura del esfuerzo, ¿no? Cuando tenía 14 años, entró mi padre un día en mi cuarto y me entregó un libro. Y me dijo, mira, lo que está en este libro es un arma de la que vas a vivir. Y aprendí que el conocimiento, aparte de que te forma como ser humano, era el instrumento del que yo podía comer, porque en mi familia se habían fundido el patrimonio, ¿no? Por eso estudié abogado del Estado con toda la fuerza, porque era mi empresa, ¿no? Era la empresa en la que tenía que ganar. No porque tuviera ningún instinto de ser mejor que los demás, sino porque quería comer. No tenía otra alternativa. Y esa cultura del esfuerzo es probablemente algo de lo que se ha perdido hoy en día. Pero en fin, los que hemos tenido que labrar la tierra con las manos para poder estar aquí, pues es un orgullo poder hablar a gente como vosotros, ¿no? ¿Y por qué estoy aquí, no? ¿Qué me mueve a estar aquí? Hace nada en Madrid se celebraba un foro que era Economic Forum, no sé qué. Bueno, hay que ponerlo en inglés ahora que queda más elegante, ¿no? Y renuncié. Renuncié porque en este país no son capaces de hacer cosas que dependan solo de la sociedad civil. Tenemos necesariamente que mezclar a los políticos como si tuviéramos una especie de síndrome de Estocolmo. Estamos todo el puñetero día protestando contra los políticos, pero en cuanto hay algo, un evento, lo que sea, ya llamamos a los políticos. Y yo dije, yo voy si es un tema de la sociedad, no voy si es un tema político. Porque si es un tema político, yo me apunto a un partido y doy un meeting. ¿Es que no somos capaces de hablar para empresarios que somos los que de verdad estamos aportando riqueza? ¿Es que tenemos que estar siempre con la misma historia? Y renuncié. Y cuando Fernando me dijo que este foro era de gente de la empresa, dije, ahí sí voy. Yo no vivo de dar conferencias.
ni de dar charlas. Y la daba pesando. Entonces, decía el legado, es verdad. He pasado una vida complicada, muy complicada. ¿De qué sirve? ¿Qué puedo hacer ahora que estoy en esta etapa de mi vida donde supuestamente puedo dar valor a mi vida, puedo dar valor a mi experiencia, puedo dar valor a todo lo que he pasado, a todo lo que he sufrido, a todo lo que he llevado a mis espaldas? Pues siento que si lo transmito, que si lo cuento, quizás otros no tengan que transitar por el mismo camino, ¿no? Cuando la gente habla de banca o habla del poder, habla desde fuera. Hay un dicho que dice, el único que sabe de verdad cómo es el sabor del melón es el que lo cata. Yo lo caté. Lo caté en el sabor dulce y en el amargo. Y ha habido momentos en mi vida donde estaba a punto de renunciar, como tantos empresarios que en un momento dicen, no puedo más. Sí se puede más. Sí se puede más. Y si mi vida y mi experiencia es útil para algo, es siempre se puede más. Quizás la peor experiencia de mi vida fue la última vez en que nos encarcelaron. Lo hicieron todo muy pensado. Detuvieron también a mi hija. Iba camino del hospital, porque ese día mi nieto, que había tenido un tumor desmoide en el cuello y le habían operado, empezaba el tratamiento de quimioterapia. No la dejaron. No la dejaron. Y en las celdas de la Guardia Civil, las puertas no llegan al final. Queda un trocito así. Y yo me tumbaba en el suelo para ver andar a mi hija. Y pensé, qué crueldad, ¿no? Y pensé, no puedo más. Pues sí puedo más. Y aquí estoy. ¿Y qué quiero transmitir? Quiero transmitir que estoy un poco enfadado con los empresarios. Joder, pues vaya, ¿no? Durante mucho tiempo parece como si las cosas que pasaban en este país no iban con nosotros, ¿no? Nosotros a nuestra empresa y lo demás. Y poco a poco nos han ido comiendo y comiendo y comiendo el terreno, ¿no? Aquel día que yo me senté en la mesa del presidente Banesto, que tenía 38 años y no tenía ni puñetera idea bueno, había estudiado banca, no sabía nada. Y tenía la ilusión de aportar cosas. Y entrábamos en el sistema monetario y yo quería hacer un discurso en la Junta General para decir que aquello era una barbaridad, que no debíamos de entrar en el sistema monetario porque era una locura y tal. ¡Ey! El ministro de Hacienda. Sí, señor ministro. Tú no puedes hacer un discurso sin contar con la aprobación del ministro. Otra. ¿Y eso?
Joder. Empecé a criticar la política del gobierno, porque me parecía que era negativa y estamos pagando muchas consecuencias de la desindustrialización que se hizo en aquellos días. Y entonces yo, que tenía una relativamente buena relación con el entonces presidente del gobierno, Felipe González, me llamó arriba a su despacho y comí con él. ¿Y sabéis qué me dijo? Tienes que tener claro que en el sueldo de un banquero está llevarse bien con el ministro de Hacienda. Y yo, que tenía en ese momento, le dije, pues está usted muy equivocado, señor presidente. Con quien me tengo que llevar bien es con los 150.000 accionistas que han apostado su dinero comprando acciones de mi banco. Con quien me tengo que llevar bien es conmigo mismo, que he apostado 60 millones de euros para comprar acciones de mi banco. Con quien me tengo que llevar bien es con toda la sociedad española, que conforma el 1,5% del Producto Interior Bruto que yo controlo, y 200.000 empleados que están a mi cargo. Con esos me tengo que llevar bien. Y si el ministro de Economía hace cosas que no están bien, no solo puedo, debo decirlo alto y claro. Así me fue, claro, así me fue. Una pregunta. En aquellos años había un tipo que se llamaba Mario Conde y tal, que cuando el ministro de Economía decía cosas que no estaban bien y tal cual, salía en los medios de comunicación y decía, no es así, no es así, no es así. Intervinieron Banesto y sembraron el miedo puro y duro. Yo os pregunto, ¿quién hay hoy en la sociedad española que haga del Pepito Grillo de aquel Mario Conde? ¿Quién es el que tiene las narices de levantar una voz? Puñetero miedo. Pero claro, si daba igual, si teniendo el primer banco del mundo, el primer banco de Portugal, el primer banco del mundo de socio, eran capaces de arrasar. Y los empresarios, a ver, aquel 30 de diciembre, y lo digo para que pensemos en nosotros mismos, no en mí. Aquel 30 de diciembre se reunieron 300 diputados. Y en un ratito fueron capaces de analizar el balance de un banco y de un grupo industrial de 2 billones de pesetas, para decir si estaba bien o estaba mal. Es de coña, ¿verdad? Es de broma. Si no sabía ni lo que era un balance. Amigo mío, la gente que no sabe lo que es un balance y que está sentado en un parlamento es capaz de quitarnos a nosotros, los empresarios, nuestras propiedades. Y el resto de la sociedad española, de los empresarios, ¿quién levantó la voz? ¿Quién de los empresarios dijo, esto es una broma macabra, como la canción de Sabina? Nadie. Por eso estoy enfadado con los empresarios. Como los judíos que dijeron, ¿no? Mientras sea Mario Conde el que le quita el banco, a mí, plin, yo duermo en picolín. No duermes en picolín. Un día te puede tocar a ti. Y lo que pasó es que yo entendí cómo funcionaba el poder, señores. El poder era una mezcla de 3 elementos capitales que funcionaban. Nada, lo del Parlamento era el poder financiero, el poder político y el poder mediático. Y los empresarios no estaban ahí. Estaban los banqueros. Cada decisión que se tomaba en España realmente importante se tomaba en una plataforma no estructurada, pero real, absolutamente real.
Unos se apoyaban en los otros. Los políticos necesitaban al poder mediático porque le daba votos. El financiero estaba asustado porque le mandaban un inspector del Banco de España y un fiscal y lo metían a la cárcel rápidamente a todos. Y el poder político se apoyaba en ellos. Y eso era el gobierno de la sociedad española. Yo lo descubrí y publiqué un libro. Ahora, mañana voy a ver un señor que quieren hacer una película sobre el libro. Bueno, pues bueno, voy a hacer la película sobre el libro. Lo importante no es la película sobre el libro, lo importante es que la gente entienda que esto funcionaba así. ¿Y qué nos está pasando? Que la sociedad española, la economía española, aparentemente funciona muy bien, ¿verdad? Porque estamos creciendo y hay empleo, tal, pero tenemos la sensación de que algo no va bien. ¿Y qué es lo que no va bien? Que esos tres pilares que soportaban el poder ya no son lo que eran. Los medios de comunicación convencionales han perdido su sitio y han aparecido las redes sociales. Hoy un periódico que entonces era capaz de nombrar ministros, por eso la gran batalla es controlar las redes sociales. Yo, por ejemplo, estoy en YouTube, hice un vídeo en YouTube diciendo que la versión oficial de la guerra de Ucrania es una versión interesada, que no es así. Puedo estar acertado o puedo estar equivocado, pero di mis razones. Pues no me han capado, el vídeo me refiero, no me han capado, pero me lo han limitado, porque no estoy de acuerdo con el pensamiento oficial sobre lo que es Ucrania. Joder, ¿ni en YouTube se puede hablar claro? Poder se ha dado cuenta que los medios de comunicación son lo que son y por tanto tiende necesariamente a controlarlo. ¿Lo conseguirán? Poco a poco. El poder financiero, ¡joder!, lo que eran los bancos y lo que son hoy. La banca ya no es lo que era, ni puede serlo. En mi época teníamos 2.400 sucursales, hoy todas las sucursales están aquí. Las mías, las del BBV, las del no sé qué, y señores empresarios. El crédito es vital para nuestras empresas, ¿verdad? Vital. Pues en España se ha producido un destrozo del sistema financiero sin que los empresarios hayan dicho una vez más, ni esta boca es mía. Había 7 grandes bancos, unos cuantos bancos pequeños. El 50% del sistema financiero eran las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro además desarrollaban una labor social. Un empresario podía acudir a distintas fuentes. Y hoy, BBV, Santander y La Caixa. Si nos llevamos mal con ellos 3, mal vamos. Hemos protestado, hemos dicho algo. Yo el otro día hablé de la oferta esa del BBV sobre el Banco de Sabadell. Me trae al fresco el BBV y me trae al fresco el Sabadell, pero no me trae al fresco la clase empresarial. Ya está bien. ¿Por qué queréis seguir concentrando la oferta? Es que los bancos necesitan tamaño. Mentira. Otra de las mentiras. Pero si los neobancos, estos que están ahora mismo en Internet, son los más rentables, que no tienen ni una puñetera sucursal. El Revolut, acaban de darle una cotización y lleva 3 días en el mercado. 49.000 millones de dólares de cotización. ¿Cómo es que ante esa concentración brutal del sistema financiero, los empresarios españoles ni siquiera se les haya ocurrido
liderar un proyecto de creación de un neobanco, porque nos va en ellos la libertad. Estamos como así, un poco enfadados. Y seguimos además creyéndonos las pamplinas que están contando sobre lo que es que está emergiendo un nuevo sistema financiero delante nuestra, el que lo quiera ver. No solo ya son los neobancos, las criptomonedas, el mundo de las criptomonedas, cantidad de pamplinas. Las criptomonedas existen como una técnica de defensa. ¿Qué dice usted? Sí. Esta gente inventó el dinero. Coño, el dinero es muy viejo. No, inventó la creación de dinero. No tienen límites. En un momento determinado de nuestra historia, el dinero para crearse tenía que tener un soporte. Tenía que tener lo que se llamaba el patrón oro. Y entonces un político no podía crear el dinero que le diera la gana. Era el que estaba soportado por riqueza, oro. Podía haber sido otro. Lo importante es que había un límite. Y un día Nixon dijo: a free puñeta el patrón oro. ¿Cuánto vale tu camisa? Lo que le dé la gana al Banco Central Europeo. Porque como puede imprimir billetes, y si en una sociedad se descabala la cantidad de riqueza real creada con la cantidad de dinero emitido, los que pagamos somos nosotros. Cada vez que ellos le dan a la maquinita, están afectando a nuestra... Podemos trabajar como burros, crear riqueza, pero si inundan el mercado con unos billetes que no responden a una riqueza quebrada, están creando una oferta falsa. Y además que les trae al fresco. Ahora de repente dicen que van a poner 80.000 millones de dólares más, 80.000, para defensa. ¿Cómo? Para defensa. ¿Contra quién? Contra Putin. Porque como los americanos ya no nos defienden, ahora nosotros sacamos pecho y decimos: aquí estamos. Y nos vamos a pelear con Putin, con los chinos y con Estados Unidos. Yo creo que están perdiendo la cabeza. Pero lo curioso del caso es que el empresariado español ve que van a emitir 80.000 millones y no se da cuenta que eso es empobrecernos más. Es deuda. ¿Sí? Ya la pagarán nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Nos da igual. En todo empresario no existe una vocación de permanencia. No existe un instinto de crear algo duradero. No tenemos la idea detrás de nosotros. Yo creo que sí, ¿no? Nos da igual. ¿Y qué tiene que ver entonces la criptomoneda con esto? Coño, el Bitcoin responde a un algoritmo. No se pueden crear más que los que hay. Anda. No. Y cuando los empresarios y en general los financieros entiendan que no sube el Bitcoin, sino que baja el dólar. Si eso lo tenemos clarito en nuestra mente, nos daremos cuenta que es un valor refugio, porque está fuera de los políticos. Todo lo que depende de la capacidad de creación de los políticos. O sea, es que estamos dando nuestra riqueza en las manos de unos señores que tienen un instrumento que se llama el Banco Central para poder emitir lo que les dé la gana sin crear absolutamente nada. ¿Estamos bien de la cabeza?
¿Estamos bien? No. ¿Hay algún banco que ya lo ha entendido? El BBV. El BBV ha creado un banco en Suiza para comerciar con el Bitcoin. ¿Y qué ha dicho su consejero delegado? El Bitcoin es todavía más seguro que el oro. Bueno, ¿te has pasado? No. Esta silla, no sé si vale 10 euros. Muy barata me parece, pero bueno, venga. Pues será 0,0001 Bitcoin. Dentro de 10 años, esta silla, en vez de 10 euros, valdrá 100 euros. Pero meteros en la cabeza una cosa, seguirá valiendo 0,001 Bitcoin. ¿Lo hemos entendido? Pues si lo hemos entendido, ¿por qué no nos rebelamos contra la creación artificial de dinero? Estamos todo el día, cada uno en su trabajo, creando y creando y creando, y nos cuesta ganar un duro, nos cuesta un... y a ellos les cuesta un botón. Un botón. Y me da que el empresariado español sigue sin entenderlo. El Banco Central Europeo va a emitir 200.000 millones para hacer frente a no sé qué. No, los estás emitiendo tú. Te están quitando a ti. El presidente del gobierno ha decidido comprar el 10% de Telefónica. ¿Con qué dinero? Con el nuestro. Entonces lo compramos nosotros, ¿no? Digo yo. Y ponemos a nuestro amigo, ¿no? Digo yo. No nos damos cuenta. Esta es la reflexión final. Y ahora viene el euro digital. El euro digital. A ver, ¿alguien sabe quién es el inventor de la moneda digital? Yo sí. Hubo un primer intento en Bahamas, que en Bahamas pueden hacer lo que dé la gana, da igual, son 3 islas y media. El gran inventor del euro, de la moneda digital, es China. Coño. ¿Sí? Yuan digital. Y como China no se anda con bromas, China dice, he creado el yuan digital para tener un control total y absoluto de la economía de China y saber lo que hace cada una de las personas. China es comunista, ¿no? Bueno, eso dice. Yo creo que comunista no tiene nada, pero bueno. ¿Y el euro digital que proyecta el Banco Central Europeo se diferencia mucho del de China? No. ¿Es lo mismo? Sí. Joder. ¿Y aquí somos comunistas? De momento no. Espera un ratito, hombre, que no hay que ponerse nervioso. ¿Y el empresario español está atento al euro digital? Mirad, el problema de las criptomonedas es que si tú tienes 1.000 euros en un banco, en la cuenta corriente, y te los llevas a una criptomoneda, lo sacas del banco y lo metes aquí, ¿sí? Sí. Al sacarlo del banco, ¿qué pasa? Que los bancos podemos prestar si tenemos fondos en depósito. Si no tenemos fondos en depósito, no podemos prestar. Cada vez que sale dinero del banco hacia criptomonedas, se reduce la capacidad del banco de prestar. Y los empresarios tenemos que estar atentos porque puede ocurrir que te venga un día el director del banco correspondiente y te diga, ¿tiene usted un crédito? Sí. ¿Está usted al corriente? No, sí, para devolver. ¿Por qué? Porque me han quitado el dinero y se lo han pasado a criptomonedas. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver? Tienes que ver.
Tenemos que estar pensando que el mundo viene así. Y el modelo financiero que teníamos todos en la cabeza es un modelo viejo. Otro ejemplo. ¿De dónde sale el dinero del Banco Central si crean el invento este? De los bancos, ¿no? Si se retira dinero de la cuenta corriente de un banco y va al euro digital, los bancos se quedan sin dinero. Y si se quedan sin dinero, la capacidad de crédito que va a la economía privada disminuye, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Una cifra. En estos momentos están pensando en que el máximo que un ciudadano europeo español, un ciudadano europeo puede tener en su wallet son 5.000 euros. Joder, no es tanto, ¿no? ¿Sabéis qué representa eso en términos de volumen de retirada de dinero de la banca? 900.000 millones de euros. ¿Sabéis en cuánto reduce eso la capacidad de crédito? 400.000 millones. Y podemos estar contemplando la creación del euro digital sin decir nada. ¿Cuál es el problema? ¿Que a los políticos les importa mucho que se retire del crédito de circulación 400.000 millones? No tiene ninguna empresa, ¿verdad que no? ¿Hay una voz en estos momentos en España que esté levantándose y preguntando? Solo preguntando. No tenemos fuerza. No tenemos ninguna capacidad de presencia. Este es el gran tema. Por eso a mí me gustan estas cosas. Porque es la hora, señores. Ya está bien. Ya está bien. Hemos creído que el ser empresario implicaba desentenderse de lo que sucedía a nuestro alrededor. Ya no quiero saber nada de política. Ni yo tampoco. Pero la política quiere saber de nosotros. Y se aprueban leyes. ¿Qué es de verdad al día de hoy, señores, seamos sinceros? ¿Qué es el famoso presupuesto del Estado? 350 señores que no conocemos casi ni a uno o dos, y mejor no haberlos conocido a alguno, que se reúnen en un sitio y deciden ellos cuánta de la riqueza que nosotros vamos a crear nos la van a quitar para gastarla ellos sin más control que el que ellos se quieran dar a sí mismos. Es así. No era así. En el siglo XVII, cuando el rey quería pedir a las Cortes un impuesto nuevo, tenía que ir a las Cortes y tenía que razonarlo. ¿Y quién se sentaba en las Cortes? ¿Políticos? No. Se sentaban las personas a las cuales les iban a quitar la riqueza. Eso se acabó. Este modelo político hace que decidan sobre nuestra riqueza personas que nada tienen que ver con nosotros. Yo en el año 91 empecé con esta historia, en el 91 ya ha llovido, ¿no? Y en el discurso en el Vaticano dije, hay que parar al Estado. Hay que pararlo. El gran problema que tenemos delante es que el sector público está creciendo imparablemente. Y crece porque el Estado se está ocupando de cosas que no tenía que ocuparse. El Estado no tiene que ocuparse de comprar Telefónica, ni tiene que ocuparse de una serie de cosas, pero como se ocupa, eso implica gasto, y como implica gasto, implica impuestos, porque de otra manera, y si no hay impuesto, hay deuda pública, que en el fondo es lo mismo. Y ya en el año 91 dije, señores, el problema es la expansión incontrolada del Estado con la mirada complaciente del empresario. Parecemos un poco bobos. Nos dejamos que nos quiten riqueza
para financiar cosas que nada tienen que ver con nosotros. No nos metemos en política, y mientras no nos metemos en política, no hay que meterse en política, hay que tener una estructura de influencia como la tienen en cualquier país civilizado. Cuando en Estados Unidos va a ganar este hombre, el Trump todos sabemos quién va a ser el ministro de Economía, quién va a ser el ministro de Sanidad, quién va a ser el ministro de Gobernación, quién va a ser el ministro de Asuntos Exteriores. Y aquí, ¿qué sabemos? En blanco. No es tan complicado, de verdad no es tan complicado. Necesitamos un presupuesto, y es que entender que es la hora, no es una palabrería, por Dios, es la hora de que el empresario diga: señores, ya está bien, ya está bien. El mundo exige la creación de riqueza. Nosotros creamos riqueza. Nosotros tenemos que tener una voz acerca de cómo se utiliza la riqueza que nosotros creamos. Ya no confiamos necesariamente en el modelo que unos políticos, porque están lejos de nosotros, porque están en lo suyo. Llevo piando 40 años, porque tenemos que tener una organización empresarial no política, pero con capacidad de influencia en la política. Y si quieren el partido de turno que le apoyemos, que nos diga quién va a ser el ministro de Economía, que nos lo diga, y que nos diga qué va a hacer en la economía. No es tan complicado. Hay una cantidad enorme de cosas que hace el Estado que no tiene que hacer. Y ese recorte del gasto público implicaría una reducción dramática del nivel impositivo. No estoy pidiendo que deje de hacer prestaciones sociales del no sé qué, si eso es mentira. Estoy pidiendo que los empresarios digamos qué es lo que tiene que hacer el Estado y qué es lo que no tiene que hacer. Y lo que no tiene que hacer lo hacemos nosotros. ¿Sabéis que 80.000 millones de gasto público adicional para una hipotética defensa ante un hipotético agresor es casi la mitad del coste de las pensiones? Nos ponemos de mala uva cuando oímos hablar de las pensiones. Y cuando oímos hablar de 80.000 millones y del 5% del Producto Interior Bruto en defensa, ¿defendernos de qué? Yo ya no os canso más. Si mi vida tiene un sentido es este, ¿no? Tengo hijos, tengo nietos, ¿no? Todo lo que he pasado tiene que servir para algo, ¿no? Por lo menos para llevaros a la conciencia de lo que está pasando en términos de experiencia, no en términos de doctorado. Podían hacerlo, estaba viviendo en Escocia y ha sido una época muy bonita de mi vida, solo. Los escoceses y los gallegos somos casi lo mismo. Según Oxford, en el último release, todo escocés que quiera saber de dónde viene tiene que ir a Galicia. Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Pero me volvía en abril de este año, después de 3 años allí. Pero es que el mapa me asusta. Me preocupa el mapa de lo que estamos viviendo. Y no estoy ahora hablando, me preocupa el mapa fundamental, que es la creación de riqueza, el mapa empresarial, qué es lo que están pensando los empresarios, qué es lo que están haciendo. Seguimos desorganizados, no tenemos una conciencia de que nos están...
y decidí quedarme aquí. También hay otras cosas. Mirad, los gallegos, es difícil, ¿verdad?, lo que estoy diciendo. Muy difícil. Pero los gallegos fuimos los autores de las catedrales románicas y del gótico, ¿verdad? Sí. Tallábamos la piedra. ¿Pero qué pasaba? Que cada uno de nosotros que trabajaba en una catedral sabía que no la iba a ver terminada, pero trabajaba, porque le ilusionaba el proyecto de catedral, aunque no la viera. Esa mente hoy. Pues yo soy gallego. Y sé que lo que estoy diciendo es muy difícil. A mí me corresponde tallar un poquito la piedra. A vosotros, yo no voy a estar para verla. Yo tallo la piedra encantado. Pero os pido una cosa. A la catedral, señores. A la catedral. Gracias. Tenemos un teléfono por si queréis trasladar preguntas. Ya me han llegado algunas preguntas, por ejemplo. Siempre que no sean muy íntimas, muy íntimas. Bueno, no. Bueno, ya cualquier... Que no, el que quiera preguntar. Yo creo que la clave es que preguntéis. Cualquier diario económico tiene su parte de papel cuché. Una pregunta. ¿Tiene que desaparecer, señor Conde? Me trasladan el efectivo. ¿Acabará desapareciendo el efectivo? Va a acabar. Entre otras cosas porque se ha hecho muy gradualmente. Hoy la gente joven no maneja dinero en efectivo. Manejan, ¿cómo le llaman? Bizum. A mí el primer día que me dijeron, te hago un Bizum, y dije, cuidadito, no vayamos a... Y claro, la gente joven ya no sabe el valor del efectivo. Ha perdido el sentido de que el efectivo es la libertad. ¿Qué hacer? El nuevo efectivo es el euro digital. Está en un wallet. En ese wallet van a saber exactamente lo que haces, lo que compras, lo que vendes, lo que comes, lo que consumes. Pero no solo eso, sino que es automático. Si Hacienda te quiere embargar, no necesita nada, manda una nota al AL y hace pequeñ, te han trincado el dinero. ¿Se puede parar? Creo que no. Trump lo ha visto claro, ¿eh? Ha dicho que no hay un dólar digital. Porque está en juego la libertad, pero ¿lo podemos parar? Yo creo que no. No. Creo que es tarde. Oye, me preguntan, Mario, que te traslade, ¿cuánta parte del patrimonio recomendarías tener en criptomonedas? Voy a deciros, el otro día vino a verme un empresario mexicano. No voy a dar el nombre, pero digamos que es uno de los 3 hombres más ricos de México. Y estuvimos comiendo juntos, me quería conocer. En México la fortuna son fortunas, no son coñas. Este es un hombre de 20.000 millones de dólares, como quien tiene 2 pesetas. Y me dijo, mis empresas manejan dólares. Mi patrimonio personal está al 100% en Bitcoin. Estados Unidos va a crear una reserva federal en Bitcoin. Yo aconsejaría, pero esto ya es una cosa muy personal, hay 2 tipos de criptomonedas, bueno, hay muchos tipos, pero vamos, básicamente hay las que están respaldadas por un activo y las que tienen su fluctuación propia. Por ejemplo, el USDT y el USDC son lo que llaman ellos stable coins, monedas estables. ¿Por qué?
porque están respaldadas por activos en dólares. Por tanto, si compras una de estas monedas es como si compraras un dólar, tampoco es ninguna diferencia. Hombre, lo que ocurre es que la capacidad y la velocidad de transacción es totalmente diferente. Yo creo que el Bitcoin no lo veo lejos de 500.000 euros. Si siguen imprimiendo. Si siguen imprimiendo, lo veré. Que nadie diga, Mario Conde ha dicho que el Bitcoin va a valer 500.000. Lo digo, pero no lo digo que lo haga nadie, ¿no? Lo que digo es que tengáis claro que cada vez que creáis riqueza, el contravalor de vuestra riqueza es un billete que tiene libre disposición el Banco Central Europeo. Si queréis seguir creyendo en eso, seguir. Si queréis colocar vuestra riqueza en un activo que no es manejable por el político de turno, tenéis el oro, tenéis muchos activos, uno de ellos es el Bitcoin. ¿Cómo quedará el panorama después de la guerra entre Rusia y Ucrania, económica y financieramente hablando? Vamos a ver, ¿por qué existe esa guerra? Yo estuve en el año 1992 en Rusia. En ese momento se creó un seminario para ver cómo un país comunista podía pasar a la economía de mercado. Y estaba de presidente Gorbachov. Y a ese seminario fue Felipe González, Alfonso Guerra, no sé qué, y fui yo. Bueno. Entonces me llamó Gorbachov y me citó para hablar con él. Me citó en una especie de palacio que tardabas en llegar, aquello era, madre mía, con unos tíos que te daban un miedo y tal. Y me senté con él, la mujer y un intérprete. Me preguntó, ¿cuál es el problema que usted ve más importante para la reconstrucción de una economía de mercado en el próximo futuro nuestro? Y le dije, mire, la descomposición. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era un conjunto de países que no se parecían en nada. Unos eran islámicos, otros eran de una raza, otras eran de otras, y le dije, ustedes lo han descontrolado y van a tener problemas seguro. Me miró con una cara, vamos, de hecho, ella, que era muy lista, la mujer, le dijo al de seguridad, dígale que repita y usted tradúzcamelo muy despacio. Yo supongo que se lo tradujo bien. Cuando vino a Madrid me llamó el rey para que fuéramos a la cena. Estuve hablando con él un minuto y me dijo, ¿sigue usted pensando en eso? Dije, sigo pensando en eso. Ucrania es un ejemplo. Vamos a ver. Rusia tiene la obligación de defenderse, ¿no? Frente a una alianza militar que es la OTAN. La OTAN es una alianza militar contra Rusia. ¿Sí o no? Sí. Entonces tiene que cuidar sus fronteras. Ucrania siempre ha estado ahí. Kiev fue capital del imperio. Los Romanov son de Ucrania. Putin no debe de consentir que Ucrania esté en la OTAN, porque es una amenaza a su integridad. Y lo lleva advirtiendo y diciendo mucho tiempo. Yo personalmente creo que no es ningún invasor ni que tiene ninguna locura de invadir Europa, sino de defender. Imaginémonos que Cataluña llamémosle así, se independiza de facto como Ucrania. Y de repente Cataluña decide montar una red de misiles nucleares en Sabadell. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Les dejamos o no lo tomamos en serio? Pues es igual, ¿no? ¿Cómo va a acabar? No tengo ni la menor idea, pero creo que es una guerra de desgaste, que al final la Unión Europea dirá se acabó y Rusia cogerá esa región del Donbass, ya ha cogido Crimea, se defenderá y dejará que Ucrania esté en la Unión Europea, pero no
en la OTAN. Creo que va a acabar así. Y desde el punto de vista económico, un negocio de cine, porque la ventaja que tienen todas las guerras es que hay que reconstruirlas. Y la reconstrucción, pues es un volumen de negocio. ¿Quién la va a reconstruir? Supongo que los americanos, que no son tontos. Y este número de conflictos bélicos en aumento, por ejemplo, el caso de Israel-Irán, que puede generar también fluctuaciones en valores como el petrolífero ya está. O el del oro. El oro para arriba, el petróleo también para arriba. Y pregunta en concreto un empresario, ¿qué es mejor? ¿Invertir ahora con ese conflicto abierto y todavía sin saber el desenlace en petróleo o en oro? Cuando sepas el desenlace ya no tiene gracia. El mundo ya no es del que se acomoda. El mundo es el del que se anticipa. Una de las ruinas de mi familia vino de mi bisabuelo o tatarabuelo. Uno de sus negocios era el transporte en diligencia entre Madrid y el Escorial. ¿Por qué? Porque en el Escorial estaba la Casa Real y entonces había, y mis bisabuelas bailaban con el rey o con el príncipe o con lo que sea. Bueno, y se apareció en escena una cosa que se llamaba el automóvil. Y mi bisabuelo, con una visión de futuro fantástica, dijo: los señores nunca usarán ese trasto, siempre usarán la diligencia. La quiebra fue total, claro, porque no entendió. Todos tenemos la tendencia a lo que llamamos la situación de confort. Nos creemos que lo que es hoy va a seguir siendo. A los inmobiliarios yo les digo, el mejor negocio inmobiliario que queda son las sedes centrales de los bancos en provincia, porque van a tener que venderlas todos, como ya están vendiendo todas las sucursales. Entonces hay que ver el futuro. La inteligencia artificial nos va a hacer cosas. ¿Puedo contar lo del clon? Cuéntalo. Eso hasta me da susto. El otro día viene un tipo que es un superdotado y me dice que le entregue todos mis libros, todo lo que yo he escrito. Digo, ¿para qué? Para que la inteligencia artificial descubra el patrón de tu pensamiento. ¿Ah? Sí, es que todos nuestros pensamientos responden a un esquema lógico. Y la lógica es matemática. Y la matemática es susceptible de ponerse en un algoritmo. Digo, vale, y una vez que te hayas descubierto tu patrón de pensamiento, la inteligencia artificial se ha apropiado de tu mente. ¿Cómo dice? Sí. Le puedes preguntar a tu mente, a tu clon, ¿qué opinas de? Y digo, ¿y vas a responder igual que yo? Hicieron una prueba. Hace tiempo salió un chaval en televisión con 7 o 8 años que era un superdotado de estos. Pasó el tiempo. Y le hicieron el clonaje. Cuando ya tenían hecho el clon, le pusieron, te voy a hacer una pregunta, ¿qué opinas de...? Y antes de que tú opines, le preguntaron al clon. Y el clon respondió. Y el chaval lloró al ver que era exactamente lo que él hubiera dicho. Sigamos. Con una foto tuya de hoy, la inteligencia artificial sabe al 100% cómo eras con 8 años. Con seguridad. Con tu voz de hoy, la inteligencia artificial sabe cómo era tu voz con 8 años. O con 15. Es decir, dentro de 100 años, mis nietos podrán hablar conmigo.
y yo llevaré un ratito muerto. Pero que no mucho, ¿no? Pero vamos. La inteligencia artificial nos ha situado en donde realmente estamos. Mente. Antes decía que el cuerpo se quedaba aquí y que la mente se iba al cielo. Bueno, se va a la nube. Y han descubierto la inmortalidad. En términos empresariales, se calcula en estos momentos que más de 1.000 millones de empleos van a desaparecer. Todos los augures te dicen, sí, desaparecen 1.000 millones, pero se crean nuevos empleos. Va a haber un decalaje seguro. ¿Ese decalaje se va a cubrir con la renta universal? Creo que inevitablemente. ¿Cómo se financia la renta universal? ¿En qué tipo de sociedad vamos a vivir dentro de 50 años? Nos tenemos que ocupar hoy, de tratar de definir los parámetros de esa sociedad dentro de 50 años. ¿O estamos encogiéndonos de hombros y mirando para otro lado? Va a cambiar y va a cambiar dramáticamente el mundo, y va a cambiar nuestra vida, y va a cambiar nuestras actitudes, y va a cambiar. A mí me da un poco de susto, ¿eh? Me da un poquito de susto. La gente, no te asustes, no te asustes. ¿Cómo no me voy a asustar? La banca era el gran empleador. Hoy es el gran desempleador. Yo estoy en 2 proyectos de inteligencia artificial. Uno, lo cuento nada más que para que sepamos, la gran causa de muerte en el mundo es la cardiovascular. ¿Y cómo se detecta? Con un aparato de ultrasonidos que te hace así y saca un papel, una foto, ¿no? Blanco y negro. Entonces hay personas especializadas a leer eso. Leer eso significa para saber si esa lectura indica que estás bien, mal o regular. Pero los que leen son personas. Y las personas un día están bien, otro regular. Un día se han enfadado con la mujer con el marido con un amigo, el otro no sé qué, se toma una copa, llegó tarde. De 3.000 lecturas hechas por gente especializada que habían dicho que no había nada de lesión, la máquina detectó 100 con problemas, 15 con mucho problema y 5 con riesgo de muerte. Murieron. El asunto es ese. Para muchas cosas vamos a vivir una vida distinta, más aburrida, mucho más aburrida en muchos aspectos, pero diferente. Hoy cualquier empresa que se funde cualquier empresario tiene que pensar en términos de decir cómo afecta la inteligencia artificial a mi negocio. Porque va a toda velocidad. Va a una rapidez absolutamente. El otro día estábamos hablando del negocio de apartamentos turísticos. Yo no tengo nada que ver ahí. No entiendo. Pero una persona que estaba muy cercana a mí sí. Y le dijeron que Rías Baixas gallegas eran el futuro, que hemos estado comentando en la comida. Y le pregunté a la inteligencia artificial. Y en 10 minutos tenía un informe de 15 páginas, absolutamente preciso. ¿Dónde no va a llegar la inteligencia artificial? Es que en el fondo, si nos damos cuenta, la inteligencia artificial no es ningún mito. Es decir, nuestro cerebro humano está
preparado para pensar en el eje de ordenadas tiene el tiempo y en el eje de abscisas el espacio. Necesitamos una comprensión del espacio-tiempo para pensar. ¿Pero qué es pensar? Pensar es coger los datos que tenemos en nuestra memoria y transformarlos en una conclusión. Si yo te pregunto, ¿tú estarías de acuerdo ahora mismo en tener un Kanzflu? Tu mente empezaría a buscar en su archivo de datos qué es un Kanzflu. Y como no lo encuentras, no puedes decirme nada. ¿Qué es la inteligencia artificial? Una cantidad ingente de datos con una capacidad de procesamiento en milisegundos. Ese es el gran riesgo. Los enemigos del sistema se han dado cuenta de ese sistema, que si metemos datos falsos, tendremos conclusiones falsas. Y entonces están inundando de datos falsos las bases de datos en las cuales se maneja. Y eso es fácil de hacer, facilísimo. Con motores, ¿cómo le llaman estos? Bueno, los bots estos, pueden meter 100 millones de comentarios en un día. Cuando Elon Musk compra Twitter, ahora le cambia a X, me parece que se llama, hubo un intento de destruirle. ¿Cómo? Mediante la puesta en marcha de motores que inundaran la red social de opiniones contradictorias. Entonces, ahora se están tratando de controlar. Es decir, la pelea por nuestras vidas se está librando por encima de nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer? Tratar de entenderlo, pero poco más. Vamos a ir acabando, no queremos cansarte. Yo ya más cansado no puedo estar. No, pero con mucha brevedad, si puede ser con brevedad, me han llegado distintas llamadas, distintos mensajes que coinciden. Tú que diste durante 4 años tantas hipotecas, ¿cómo solucionarías el problema de la vivienda para los jóvenes? No tiene mucha solución, porque, a ver, el precio de una vivienda depende de la cantidad física de vivienda y de la cantidad de dinero para comprarla, ¿correcto? Si el banco es capaz de inventar dinero para comprar, pues el precio subiría. Pues, a medida que la banca financia hipotecas, sigue subiendo el precio inexorablemente. Cuando hay una crisis bancaria, ¿qué le pasa a los pisos? Ya lo vivimos, ¿no? La subprime. Pues es un problema muy complicado. O sea, está involucrado el sistema financiero. Se arregla incrementando. Complicado. Porque al final todo el mundo quiere vivir en la Plaza del Pueblo. Viviendas hay, algunas, pero no en el sitio que a ti te gustaría vivir. Eso también es verdad. Ya. A través de la inteligencia artificial, Mario Antonio Conde, mande. Hoy le pregunta al Mario Antonio Conde, que tiene ahora 25 años, en 2025, ha nacido en 2000, y le pregunta, ¿a qué te vas a dedicar? Pues, ¿sería abogado del Estado o no? No. No. ¿Banquero? Eso menos, joder, pues a la banca le quedan 3/4 de hora. A la banca le quedan 3/4 de hora, hombre. El derecho, dentro de nada, y eso yo me parece positivo, los pleitos los resolverá un algoritmo, y me parece positivo. Por lo menos los pleitos menores, los pleitos mayores. ¿Sería ingeniero de camino? ¿Qué coño de camino? Pues si lo hace la máquina. A ver. Algo de alimentación. Algo de alimentación, porque churros por inteligencia artificial lo veo complicado, ¿no? Oye, que tienes olivos, te lo digo. No, me o sea, por ejemplo, pues, no sé, estofado con arroz por inteligencia artificial y lo veo complicado. O sea, ese es de los pocos sectores en donde todavía... Pero llegará el día en que comeremos píldoras.
nos darán unas píldoras donde aquí tiene la vitamina B. Yo no he visto una vitamina más larga que la B. Tiene B1, B12, B3, B4, esa es larguísima. Y nos darán una píldora que llevará un saciante dentro y esa píldora será por inteligencia artificial. El problema de la inteligencia artificial es que se está cargando la natural. Porque antes reflexionabas, pensabas, decidías. Esto es gravísimo. En el proceso de la juventud y de la no juventud, la inteligencia artificial es un sustituto de la reflexión y está decidiendo. Y como además decide bastante bien, la gente está dejando de pensar, de reflexionar. Siempre hemos sido los humanos un poco papagayos, ¿eh? Tampoco hay que calentarse la cabeza. Cuando alguien te decía, yo opino, tú no opinas. Tú has oído en la radio y tú estás reproduciendo, siempre. Pero ahora la inteligencia artificial está afectando a nuestra capacidad de reflexión y ya al conocimiento. ¿Para qué vas a estudiarte las cosas si metes en esta y le preguntas al ChatGPT o a la otra, ¿cómo se llama? El biotipo humano de dentro de 15 años lo notaréis. Será mucho menos reflexivo y probablemente más torpe. ¿Lo podemos parar? Hay una propuesta de quitarle a los niños el móvil. ¿Os habéis dado cuenta? Bueno, esto es muy largo porque tiene la memoria celular. O sea, yo tengo en casa están trabajando allí en mi campo, un matrimonio de chicos jóvenes, 40 y 30, de Paraguay, que tienen un chaval de 4 años. El chaval de 4 años le das un móvil y hace así. ¿Vale? ¿Cómo es que hace así? Memoria celular. Este es el nuevo descubrimiento que queda. La memoria celular. Lo hemos hablado en la comida. Apasionante. Ese chaval no sabe lo que hace cuando hace así. Sus padres hacían así. Y han transmitido ese mensaje. Así que dentro de, yo qué sé, 20, 25 años, estaremos todos haciendo así. O sea, vamos a una sociedad torpe. Joder, cuando tenías que estudiar, yo cuando estudié la oposición era feliz, coño. Estudiaba y sabía que había aprendido. Wow. La sensación de saber más. Me había levantado a las 4 de la mañana y eran las 7 de la tarde, pero sabía más. Ahora el que sabe más es este. ¿Y para qué me voy a levantar a las 4 de la mañana? Me quedo hasta las 11 y le pregunto, tú, oye, ¿qué? No es cierto. Además, como encima le han puesto voz, yo tengo uno que se llama, una de estas de inteligencia que le he llamado Petronila. Ya, porque ya de cachondeo, ¿no? Oye, Petronila. Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal hoy? Una cosa que te quedas pasmado. Y dices, yo estaré gilipollas también, estaré tonto yo. Porque claro, que me ponga a hablar con Petronila a mi edad, que es para comprarme un piso en Cuenca, ¿eh? O sea, que eso... Bueno, señores, ya está, ¿no? Muchísimas gracias. Haber pasado bien es lo único que cuenta. Venga. Las veladas empresariales Casa Palacio van a continuar justo después de las vacaciones, segunda quincena del mes de septiembre. Si no hay cambios, si no hay algún desastre bélico o la inteligencia artificial lo impide, y ya tenemos confirmado, esperemos que mientras tanto no tenga ningún tipo de contratiempo, después de lo que dijo del rey emérito, a Miguel Ángel Revilla, el expresidente de la Comunidad Autónoma Cántabra. Muchísimas gracias. Vamos de verdad ahora a hacer intercambio de experiencias y a conversar con nuestro maravilloso ponente. Por favor, respetadle
porque se levanta a las 4 de la madrugada, ¿eh? Suele levantarse a las 4 de la madrugada, ya para él es una hora tardísima. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.